Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Agenda Política. Soy Cristian Jubal, que estamos reemplazando a nuestro compañero Enrique Castillo, quien ya regresará próximo domingo. Para arrancar, hay muchos temas sobre el tapete. Estamos con la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra. Congresista, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Cristian. A ver, congresista, ¿con qué arrancamos? Porque hay varios temas que quería tocar con usted, pero bueno, finalmente el habeas corpus se presentó el día viernes. Han habido, sobre todo el día de hoy, ¿no?, muchas reacciones en los diarios. Por ahí sábado no habían tenido mucho tiempo de hacer los análisis respectivos, pero hay de todo, pero la mayoría coincide. He visto por acá algunos, bueno, en el diario de la República, un titular que obviamente lo han cogido de lo que ha dicho William Paco Castillo. Usted también como abogada ha hecho algo de análisis. ¿Cómo ve el habeas corpus? ¿Qué espera de este habeas corpus, congresista? Lo primero que tendría que comentar, Cristian, es que este habeas corpus está presentado por Keiko Fujimori en su condición de hija, respetando lo que ella sostuvo durante todas las ocasiones en las cuales se le ha preguntado por esto, y esto de que podría utilizar el poder político para buscar un camino para la libertad para Alberto Fujimori. Se dijo que esto no iba a ser así, que la fuerza parlamentaria que tiene Fuerza Popular no iba a ser utilizada para beneficiar a ningún familiar de Keiko Fujimori. Y cumpliendo lo que dijo, que iba a buscar el camino constitucional, el camino legal para buscar la libertad de Alberto Fujimori, ha presentado este habeas corpus. Este habeas corpus a mí me parece bastante interesante en el sentido de que está cuestionando el principio de imputación necesaria, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el principio de interdicción de la arbitrariedad, básicamente enfocándose en la sentencia Alberto Fujimori por secuestro agravado. Del análisis de la sentencia en este extremo, y digo en este extremo porque a este extremo específicamente se está refiriendo el habeas corpus, porque entiendo que el tema de la autoría inmediata ha sido un poco dejado de lado, ya tiene los cuestionamientos y la argumentación necesaria, y los crímenes de lesa humanidad han quedado zanjados por la sentencia del Tribunal Constitucional, precisamente cuando se refirió a una solicitud de habeas corpus. Entonces son dos temas. Perdón, solamente para entrar nuevamente a este habeas corpus. El tema de la autoría inmediata, ¿usted cree que finalmente no está siendo recogido por este habeas corpus? Sí está siendo recogido. ¿En qué sentido? Pero en la comisión del delito de secuestro agravado. ¿Por qué? Para que se pueda construir una sentencia tiene que haber la identificación plena del autor y de los hechos, y vincularlos estos obviamente al momento de sentenciar. Alberto Fujimori no dio la orden de secuestro. Esta orden está plenamente identificada en un alto mando del ejército peruano, como en todo caso autor mediato, que hasta ahora, a pesar que a Alberto Fujimori se le sentencia en el 2009, en el 2017 todavía no hay una sentencia ni para los mediatos ni para los materiales de este hecho, que es algo que hay que anotar. O sea, solamente quedó el expresidente Fujimori como autor mediato y no llegaron a ver el control de mando hacia abajo. Así es, sin que exista una vinculación directa, porque los autores materiales de este delito no reconocen haber recibido la orden de Alberto Fujimori, ni siquiera lo conocían. Y en todo caso, el autor mediato, que fue el general Hermosa, no ha sido sentenciado por este delito. Pero esto en el tema de la autoría inmediata. Sin embargo, hay que analizar la tipificación como secuestro agravado y trato cruel. Ahí están Samuel Dyer y ahí está Gustavo Gorriti, que dieron fe en su momento y pueden dar fe ahora si es que esto puede calificarse como secuestro agravado, si existieron las modalidades que exige el tipo penal para poder calificarlo de esta forma. Trato cruel innecesario, privación de alimento y otras características que nos harían pensar en que este delito efectivamente fue así. Más allá de que este delito ni siquiera debió haberse calificado como secuestro, sino más bien como abuso de autoridad. Más allá de eso, el haberle puesto el agravante, ¿no?, de secuestro agravado y trato cruel, definitivamente hacen que... Perdón. ¿Por qué abuso de autoridad y no secuestro? Ok, no secuestro agravado, pero abuso de autoridad solamente y no secuestro. Es que esa es la tipificación si nosotros nos ceñimos en una realmente calificación de lo que ocurrió. ¿Qué pasó con Gustavo Gorriti? ¿Qué pasó con Samuel Dyer? Se les informó de lo que iba a ocurrir. Hubo una orden de los altos mandos militares de
detener por un tiempo determinado y en circunstancias que de ninguna forma pueden calificarse más allá de la connotación que tuvieron, como secuestro menos agravado, menos contrato cruel. Se les informó de lo que se iba a hacer. Yo me imagino, no sé, que se lleva algún periodista hoy por hoy, no sé, el servicio de inteligencia manejado por Pedro Pablo Kuczynski o Ladino y Ollantumala, poníamos el grito en el cielo y nos íbamos hasta las cortes internacionales. ¿Por qué en ese momento no, congresista? Porque estamos hablando de la forma en la cual está tipificado este hecho en el Código Penal anterior, Cristian. Y esto, si nosotros hacemos un análisis estrictamente jurídico, más allá de lo que tú acabas de decir, por ejemplo, o sea, más allá del sentido común, digamos. Exacto, si esto ocurre en este momento, ponemos el grito en el cielo, claro que sí, pero los hechos se califican en el momento en el que estaban vigentes las normas que calificaban a los tipos en el momento que ocurrían. Y si hacemos un análisis estrictamente jurídico, en ese momento esto más bien califica como abuso de autoridad. Desde su punto de vista y obviamente el punto de vista de Elisa Ramos Dávila y del habeas corpus, porque en su momento lo que la justicia peruana decidió fue que era un secuestro, y además un secuestro agravado y contrato cruel. Correcto. Cosa que entonces no estamos se dio, viendo de un extremo a otro, o sea, de secuestro agravado ahora que solamente fue abuso de autoridad. No, más allá, porque finalmente no se está cuestionando la argumentación jurídica que hubo en ese momento, sino constitucionalmente, qué es lo que pasó con aquí justamente tenía, ¿no? Dice, el señor Gorriti fue trasladado de manera forzada, se le privó de su libertad, se le trasladó a instalaciones del servicio de inteligencia, pero quienes ejecutaron fueron los encapuchados y la orden fue de altos mandos militares. Ese es un poco el concepto. Pero ¿dónde queda, congresista, el tema de la autoridad inmediata Barriosalto Sila Cantuta, que también fue por unas razones de las que fue sentenciado el expresidente Fujimori? Es que tampoco se encontraba una vinculación directa o una orden de Alberto Fujimori con estos hechos. Más allá, Cristian, de que son hechos lamentables, son hechos que toda una vida no va a bastar para que el dolor que las familias han sentido por lo que pasó haga que nosotros tengamos la sensibilidad que el caso requiere. Más allá de eso, Alberto Fujimori no ha existido una prueba que lo vincule directamente con estos hechos. Si alguien se sale de una actuación dada mediante una orden, que era, por ejemplo, combatir el terrorismo, y comete un abuso, comete un error, comete un delito, no se puede atribuir solamente por la figura presidencial del cargo. ¿Quién habría dado la orden para el tema de Barriosalto Sila Cantuta? ¿Quién supone usted si no fue Alberto Fujimori? Eso es algo, Cristian, que no creo que este sea el espacio ni la oportunidad, ni tampoco sea a mí a quien corresponda hacer un análisis de ese tipo. Lo que estamos cuestionando es la figura de la autoridad inmediata en la medida en la que no se ha podido demostrar que existe una vinculación directa con los hechos. Debo entender un poco que el argumento de la defensa respecto del habeas corpus es algo así como cuando Fuerza Popular critica y fustiga al presidente PPK porque se le escapan las tortugas, no sabe dónde está parado, porque un poco el argumento que me están dando es que Alberto Fujimori era casi inimputable, que se le escapaban las tortugas y que no gobernaba absolutamente nada, que los maltos altos militares hacían lo que les daba la gana sin que él se entere, que Vladimiro Montesinos tenía un grupo paramilitar asesino y que tampoco Alberto Fujimori se enteraba. Es decir, ¿qué presidente teníamos con Alberto Fujimori? No, Cristian. Yo no creo que nosotros tengamos que llegar a hacer una comparación de ese tipo, porque definitivamente... Pero tantas cosas pasaban sin que se dé cuenta el presidente. No estamos diciendo que hayan pasado sin que se dé cuenta. Estamos diciendo que no existe una vinculación directa entre el caso concreto, Usted desde un punto de vista jurídico, yo lo hago desde un punto de vista más político, ya no tan jurídico. Vamos a lo político. Es que en este caso, estrictamente se está yendo por el lado constitucional, por el lado jurídico, porque si hacemos el análisis político, ese es un análisis de otro escenario, ¿no? De absolutamente otro escenario. Pero es que tienen que verse las dos cosas. Nosotros como periodistas, imagino que los jueces tendrán que ver el campo jurídico, pero como usted es política, yo la pego de periodista, le puedo hacer ese tipo de preguntas. Y estamos en democracia y por lo tanto es perfectamente válido abrir todos
todas las ventanas de discusión. Correcto. Sin embargo, cuando hablamos del habeas corpus, yo quisiera que fuésemos absolutamente respetuosos de lo que significa su análisis. Y su análisis es constitucional y su análisis es jurídico. ¿Esa sería cuál de los puntos? Por ejemplo, lo que me he explicado, la interdicción de la arbitrariedad, imputación necesaria, derecho a la debida motivación de las resoluciones. ¿Cuál sería una de esas? Porque quería un poquito de ver si me podía explicar un poquito esos tres conceptos, si es que los entiende usted mejor que yo. Imputación necesaria, me imagino que es el tema justamente de tipificar bien. ¿No? Así es. Okay. Que no, realmente no corresponde al delito de secuestro agravado el hecho por el cual se ha sentenciado a Alberto Fujimori. No existe una conexión entre él y la comisión, y tampoco existe la calificación legal realmente válida de secuestro agravado con trato cruel. No se ha dado, como te repito, la privación de alimento, el trato cruel, la violencia física, ni ninguno de los elementos que podrían hacer que califique como secuestro agravado. Más bien, esto probablemente se añadió a la sentencia buscando que de ninguna manera pudiera existir algún beneficio penitenciario y no pudiera calificar para un indulto simple. ¿Usted cree que ese párrafo al final de la sentencia donde dice, no, de lesa humanidad, digamos, qué significa? Porque aquí tuvimos una discusión justamente con Aníbal Quiroga y con el doctor Campos, ¿no? Que uno decía que sí lo sentenciaron por delitos de lesa humanidad, que ese párrafo indica eso, y algunos indican que no necesariamente el párrafo haya sido sumado, no es parte de la sentencia. ¿Cuál es la posición un poco de Fuerza Popular o la suya en todo caso? Alberto Fujimori no fue extraditado por crímenes de lesa humanidad, no fue procesado por crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no podría de ninguna manera haber sido sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Máxime que esta figura en el derecho internacional recién existe después del Estatuto de Roma, que fue en el año 1998. Entonces, son una serie de argumentos que definitivamente zanjan por completo el hecho de que Alberto Fujimori haya sido sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Esa es una mentira, es una ficción que se ha repetido por años y años, y que hay que lamentar que incluso la ministra de Justicia haya caído en un error tan grave tratándose de la ministra de Justicia. Ok, pero algunas posiciones, ¿no? José Ugas, Carlos Rivera, IDL y Transparencia Internacional. Es un intento, bueno, vamos al punto, porque aquí dice, no veo ninguna posibilidad de que se produzca la excarcelación con este habeas corpus. Eso ya se ha intentado antes, fue un proceso impecable. No creo que exista juez que diga que se vulneraron garantías. Y Carlos Rivera dice, este habeas corpus, lo que usted justamente planteaba, debe ser declarado improcedente, porque la abogada está planteando al juez constitucional que cambie la tipificación de secuestro agravado a abuso de autoridad. Eso le corresponde a jueces penales, no a jueces constitucionales. No. Porque en realidad acá no se está cuestionando ni la prueba ni la actuación del juez, sino la calificación, y por lo tanto el derecho constitucional a que haya una calificación correcta del tipo penal. Por lo tanto, no es así. Y hay algo más, Cristian, que quisiéramos añadir a esta discusión, que es la actuación del juez César San Martín. A ver, cuénteme. Cuénteme, porque desde que ha salido lo de San Martín en Madre Mía, ahora prácticamente el juez, me da la impresión que todo lo que haya fallado el juez San Martín está en entredicho. Y esto sí ya tiene la posibilidad de discutirse políticamente. No necesariamente en qué es lo que falló César San Martín acá, pero sí creo que lo que hemos conocido a raíz de cómo él ha sentenciado en el caso de Madre Mía y la forma en la cual él tuvo que importar y forzar, y estuvo importando la teoría de la autoría mediata 13 meses antes de la sentencia, nos hace pensar que él buscaba forzar de cualquier forma una sentencia condenatoria a Alberto Fujimori. Y eso definitivamente tiene que ser comentado, aunque no sea parte de este habeas corpus. Entonces es una impresión, digamos, que tienen y políticamente la quieren manifestar. Ese es un análisis que a la luz de lo que vamos conociendo es perfectamente válido discutir. Mire usted, congresista, cómo si me acepta esos tipos de análisis políticos y yo el análisis lógico, que también, si es que todo esto pasaba a espaldas de Fujimori, qué significaba Fujimori como presidente, usted no le ha querido hacer caso. Pero bueno, ok. Vamos ahora a otros abogados. Por ejemplo, Aníbal Quiroga dice, ¿no? Las posibilidades de éxito son remotas porque es difícil revisar un proceso terminado. Han habido ya 3 habeas corpus que se han sido rechazados por el tribunal. Entonces, es difícil que se pueda pensar ahora que cambiará de opinión.
es difícil modificar la tipicidad de un delito. ¿Qué pasaría, congresista, si es que finalmente esto ni siquiera es admitido? Y finalmente aquí termina. El tema de la libertad de Alberto Fujimori nuevamente pasa a ser un tema tabú, se silencia, ya no se planteará o se continuará con el pedido de indulto de parte del presidente. El pedido de indulto al presidente Kuczynski, que es una atribución presidencial que él a sola firma puede determinar, personalmente lo he hecho antes y lo vuelvo a hacer ahora. Presidente Kuczynski puede firmar el indulto y le pedimos que firme el indulto. Esta es una lucha que está haciendo Keiko Fujimori como hija de Alberto Fujimori, buscando una salida constitucional a una prisión que considera injusta. Pero es consciente de las diferencias, digamos, políticas, la carga política, histórica que traería. Una es un indulto, es decir, yo te perdono la pena, pero finalmente los delitos ahí están, los cometiste. Y por este lado van un poco a cuestionar incluso que Alberto Fujimori sea culpable de lo que lo sentenciaron. Se está cuestionando válidamente porque hay argumentos para esto, repito, y voy a seguir insistiendo, tal cual se está insistiendo acá, que no existió secuestro agravado, contrato cruel y que no existió lesa humanidad y que no está vinculada. ¿Cometió algún delito Alberto Fujimori, congresista? ¿Siente usted que ha sido válido que esté en la cárcel? ¿Quizá cree que, digamos, por los delitos que en verdad se le debió sentenciar ya debería haber salido o digamos, siente que nunca debió haber pisado la cárcel? Cristian, soy fujimorista y lo he hecho muchas veces. Y con absoluta serenidad asumo el activo y el pasivo de lo que significó la década de los 90 y el gobierno de Alberto Fujimori. Estoy absolutamente consciente de que él marcó la senda de la paz, del desarrollo y de poder encaminarnos en la ruta del crecimiento económico, que nos sacó de una crisis bárbara de terrorismo, hiperinflación y demás. Pero también y hay que reivindicarlo y hay que decirlo, y hay que señalarlo. Alberto Fujimori fue el artífice del crecimiento y del desarrollo en el Perú y de la lucha contra el terrorismo. Pero también... Pensar de que un país depende de una... Pero también... En fin, él fue el presidente... Hizo algunas cosas buenas. Él fue el presidente. Hizo algunas cosas buenas como todo presidente es deber. Este presidente tiene el deber de hacer cosas buenas. Como deberían hacerlo todos los presidentes. Correcto. Y las cosas malas son delito. Sin embargo, Cristian, también soy consciente de que se cometieron graves errores y se cometieron delitos. Y por esos delitos ha habido juzgamientos como nunca antes en la historia, ni antes ni después, y han sido juzgados y sentenciados sus autores. Ahora somos perfectamente conscientes de esos. Reivindicamos lo que se hizo bien y aprendemos de aquello que se hizo mal. Y de ahí precisamente la lucha férrea que asume el fujimorismo contra la corrupción. Precisamente de ese aprendizaje que nosotros tenemos de saber leer la historia completamente. Asumiendo, como repito, con absoluta, no solamente prudencia, sino además hidalguía, lo que se hizo mal y lo que se hizo bien. Entonces, digamos, cree que sí, que Alberto Fujimori estuvo bien que vaya preso, pero cree que, digamos, ya debería salir libre. Creo que no cometió el delito de secuestro agravado con trato cruel. ¿Y el de autoría inmediata respecto de Barrios Altos y La Cantuta tampoco? No se le ha encontrado una vinculación directa con estos hechos. Y al que se allanó finalmente el tema de los 15 millones, o sea, por algo. Hay delitos que se han cometido. Perfecto. Y lo estoy diciendo, reconociendo. Se cometieron delitos y de esos delitos tenemos que aprender para poder mirar hacia adelante y pensar en un país sin corrupción. Correcto. Pensar en un país en el cual las libertades, todas las libertades sean plenamente garantizadas. Pero ¿siente que finalmente fue una estafa ese fallo judicial por el cual se le sentenció a Alberto Fujimori por el papel de San Martín y qué sé yo? ¿Cree que el sistema de justicia no fue tal, no hizo justicia? Exactamente, y por eso, por el camino constitucional que debe ser valorado por los jueces, se espera que este habeas corpus presentado por Keiko Fujimori tenga el resultado que se está buscando. Yo le quiero preguntar rápidamente porque hay otros temas que quiero tratar, pero fue la denuncia, lo tuve acá el día viernes a Gustavo Gorriti, ¿no? La denuncia de lo que se habría dicho. Digamos, ha salido nueva información el día de hoy, Graciela Villasís, en el diario El Comercio, bueno, en el diario La República, un poco lo que dijo acá Gustavo Gorriti, que él se reafirmaba en lo que finalmente escuchó. ¿Cuál es un poco la lectura que hace Rosa Bartra de todo lo que se ha dicho respecto a este dinero que podría, de alguna manera, de acuerdo a IDL, haber llegado a la campaña de Keiko Fujimori? De acuerdo a IDL,
Y sin embargo, Cristian, el Ministerio Público el mismo viernes sacó un comunicado en el cual lamentaba versiones inexactas difundidas en los medios de comunicación. Y la noticia más fuerte difundida en los medios de comunicación ese día fue la relacionada con un supuesto aporte a Keiko Fujimori. Así y a Lapra, y a Lapra, ¿no? Pero el más fuerte, como siempre y como suele suceder, sobre todo si esto viene por parte de IDL, iba a Keiko Fujimori. Si el Ministerio Público saca un comunicado oficial negando esto o señalando que hay versiones inexactas y que lamenta además difundidas por los medios de comunicación, entonces yo creo que mal haríamos en debatir una, para mí, especulación y aparente cortina de humo. Cortina de humo. ¿De quiénes? ¿Para qué? ¿Cómo así? Probablemente para tapar lo que sí se dijo con respecto a los 3 millones de Ollanta Humala y que sí está reconocido en todos los extremos. Ok, entonces cree que finalmente habría sido, usted comparte en esta línea de que habría sido Wilfredo Pedraza quien suelta la información un poco para intentar poner a todos en un mismo saco. Hoy la noticia del Comercio es muy interesante porque dice lo que efectivamente podría haber parecido lógico, que quien hacía ese tipo de preguntas para traer el tema a colación era la propia defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el doctor Espinosa y el doctor Pedraza. Cortinas de humo. Ok, cortinas de humo, ¿de ellos dos? De ellos dos. Y por eso mal haríamos nosotros en seguir haciéndolas más densas, ¿no? Las cortinas de humo organizadas por Wilfredo Pedraza, la verdad, cortinas de humo organizadas por Wilfredo Pedraza, al final ahí se han quedado, ¿no? Duró muy poquito porque el mismo Ministerio Público se encargó de zanjar en el mismo Ahora, día. lo que es que el Ministerio Público también es poco claro porque no dice qué comunicación, no dice qué exactamente. No lo dice. Incluso la nota de IDL Reporteros tampoco decía exactamente si es que había dicho que era lo lógico o si es que había dicho con nombre y apellido Keiko y Mercedes Arauz. Todo ha sido muy vago, pero bueno, ustedes creen que finalmente ha sido una cortina de humo, pero solamente de Pedraza, es decir, no ha estado aquí el gobierno ni nada de eso. No lo sé, yo no podría hacer inferencias de ese tipo. Claro, pues, pero además, por eso me gusta, porque su lógica es... Además, yo quisiera poner algo sobre la mesa en este momento. Soy presidenta de la comisión investigadora especial que investiga estos temas. Por lo tanto, mal haría yo en mi condición de presidenta de la comisión empezar a hacer inferencias más allá de lo que se ha conocido en los medios de comunicación y lo que ha dicho el Ministerio Público. ¿Van al Brasil, congresista? Porque he escuchado que, bueno, ha ido a Procuraduría, ha ido a Fiscalía. ¿Va a ir al Brasil la comisión Lavallato? Lo escuché también al congresista Castro, que creo que es vicepresidente de ese grupo. Nosotros estamos trabajando el viaje a Brasil y el viaje a Estados Unidos, ambos buscando no solamente información de primera mano, sino conocer el marco jurídico en el cual se han desarrollado los actos de delación, establecer relaciones que nos permitan compartir información y además recoger impresiones y contar de alguna forma la verdad que tenemos en nuestro país. Entonces, ambas agendas se están preparando. ¿Con quién se reunirían? Cuénteme un poquito. La agenda del viaje a Brasil está en estos días en espera de la fecha porque la crisis que se está viviendo en Brasil ha hecho que muchas de las visitas que estaban programadas... O sea, ustedes ya tienen la lista de lo que quisieran visitar, pero depende ahora un poco de coordinar las fechas. De cómo se vaya resolviendo la crisis política que hay en Brasil en este momento. De hecho, ¿más que todo es políticos o, digamos, miembros del sistema judicial? Nosotros queremos visitar también a los miembros del sistema judicial, además de los políticos. Hay toda una agenda que se está preparando junto con Cancillería, porque queremos que este viaje tenga la formalidad, los nexos necesarios y además el peso que significa que todo el Estado peruano, en todos sus niveles, en todos sus poderes, está trabajando para enfrentar la corrupción y por lo tanto buscar que esta sea una lucha global. Déjeme saltar rápidamente justamente a lo de la reforma electoral, ¿no? Reforma política. Y acabamos de tocar un tema porque, claro, acabamos de poner en cuestión el tema de la información respecto de que se habría entregado dinero no a la aplicación, pero lo que sí parece más claro, bastante más concreto, armado, son los 3 millones de dólares entregados a Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Se debe prohibir ese tipo de aportes? Porque también lo planteaba justamente este documento que también usted firmó. Cuéntenos un poquito, porque claro, han habido algunas palabras no fuertes de el congresista Violeta y también de la congresista Patricia Donaire, pero usted también ha sido parte de ese grupo. Sí.
Yo he formado parte del grupo de trabajo de reforma electoral y tengo que saludar, destacar el enorme esfuerzo que se ha hecho por compilar toda la legislación electoral que está dispersa. Se han analizado 19 proyectos de ley, además de las propuestas del jurado, del Ejecutivo, de los organismos electorales. Se ha hecho un gran esfuerzo en el grupo de trabajo. El grupo de trabajo ha cumplido con el encargo. En el caso específico de los aportes, se exige que a partir de una UIT estos sean bancarizados, como creo que debe ser. Y este informe del grupo de trabajo que ha sido firmado por todos sus miembros y con uno de ellos que ha firmado con reserva, que es el caso del representante de la bancada de el APRA, el congresista Javier Velázquez. Todos los demás lo hemos suscrito. Creo que se convierte en un informe que va a ser... ¿Usted sabe cuál era la reserva? Digamos, ¿qué era lo que no le gustaba específicamente al congresista? De lo que he conversado con él, me ha dicho hay varias cosas en las que no estoy de acuerdo, por eso he firmado con reserva. Pero he firmado, ¿no? He firmado con reserva. Entonces, creo que la reforma electoral es importante, es urgente para los, sobre todo para el proceso electoral que tenemos a puertas en el 2018. Básicamente... uno de los proyectos de ley mío que se ha analizado en este grupo y que espero que pueda ser debatido prontamente, y sé que va a ser así, es el que tiene que ver con el cronograma electoral, a fin de que podamos tener plazos bien establecidos, fechas de corte completamente determinadas. Esto, perdón, el cronograma no está dentro de este código. Está. Ok, es una parte que usted ha aportado a este código. Es una parte... que es mi aporte, digamos, con un proyecto de ley. Entonces de mi autoría. Está bien completito el código. Sí. Y va a ser discutido como corresponde en la Comisión de Constitución. Y luego recordemos que no se agota el debate en la Comisión de Constitución, sino que además pasa al Pleno. Es decir, hay que agotar todas las instancias. De allí la importancia quizás de en algún momento separar aquello que es urgente de aquello que es importante, ¿no? Esto es un trabajo muy completo que ha tomado 8 meses al grupo de trabajo, en el cual somos solamente 7 congresistas. Entonces, imagínate el tiempo que puede tomar el debate en la comisión con todos sus miembros o el debate en el Pleno. Entonces, creemos que hay que avanzar con aquello que es urgente para seguir en paralelo con lo que es importante. Me está diciendo entonces que de alguna manera esto sí puede ser solamente un insumo y no ir por la aceptación, la aprobación de un código electoral, sino simplemente aprobar algunas leyes dispersas que están dentro de este justamente grupo, ¿no? Este código, por así llamarlo, que ha presentado su grupo de trabajo. El congresista Miguel Ángel Torres, que preside la Comisión de Constitución, en el debate de esto asumió el compromiso y lo ha vuelto a repetir, que el tema de la reforma electoral es una prioridad para este Congreso de la República, y estoy segura que así va a ser tomado, en la integridad, en la dimensión, en la importancia que este tiene. ¿Cree entonces, digamos, usted está de acuerdo con Patricia Donaire, pero cree que Patricia Donaire, digamos, está un poquito nerviosa innecesariamente? Esto se va a aprobar como un código, porque ella incluso escribe receta electoral o reforma electoral y dice pues que el término insumo, ¿no?, que justamente define los ingredientes que se utilizan en una receta gastronómica. Puede ser que en la comisión digan, bueno, o en el pleno, de esta cosita solamente un limoncito, ajito, me gusta, y al final, claro, cogen algunas cositas y no pasa ese código que se habría armado, que se ha armado en el subgrupo de trabajo. Del cual... Lo que le corresponde al grupo de trabajo en este momento es, en el debate, convencer que lo que se ha propuesto acá es lo correcto y que eso genere el consenso en los demás miembros de la Comisión de Constitución y obviamente al Pleno del Congreso. Imagínate, Cristian, el presidente que se sentaría... esa palabra, convencer, más que sea la fuerza de los votos y de la mayoría. Me gusta también esa frase, convencer. Y es que siempre ha tenido que ser, no son la fuerza de los votos, sino la fuerza de la razón, la que tiene que primar al final cuando se toman las decisiones. Entonces, hay que convencer, hay que exponer, y estoy segura que en ese proceso de convencimiento y de exposición se tendrá la mejor propuesta aprobada para el Código Electoral. Esto tiene que ser así. No podemos nosotros sentar un precedente en el cual lo que se defina en un grupo de trabajo tenga que ser necesariamente lo que apruebe la comisión o lo que apruebe el Pleno. Sí, pero ella no está diciendo que se tiene que aprobar necesariamente punto por punto, sino que por lo menos se mantenga el espíritu de haber creado un código y no de coger algunas leyes dispersas como se hizo justamente en la legislatura anterior, Congreso anterior, ¿no?, justamente en el año 2015, antes de las elecciones del 2016,
2016 que tantos problemas trajo. En ese concepto sí coincide con ella. Es la primera vez que se tiene una compilación de este tipo y yo estoy segura que esto va a ser dimensionado así en la Comisión de Constitución. Ok. No me respondió la pregunta, porque yo le decía, ¿usted cree, por ejemplo, que la entrega, si es que se reconfirma, porque está la palabra de barata, que se entregaron los 3 millones de dólares? Imagino que la Fiscalía podrá conseguir y podrá tener la documentación de poder corroborar eso. ¿Es delito o no esa entrega de dinero y qué delito sería? Porque lo que dice, y claro, Rosa María Palacios lo dice con una ironía, ¿no? Ella siempre ha dicho que lo de Ollantaytamala y Nadine Heredia no configuraría delito, ahora Alan García, pero el tema es, si es que no es delito, ¿por qué no hacerlo delito? ¿Por qué no asegurarnos que la entrega de 3 millones de dólares en una campaña ya no tengamos que ir a buscar si es que el origen es ilícito, para que justamente tipifique el lavado de activos, sino que en sí sea un delito? ¿Eso está dentro de la reforma? Sí, pero obviamente operaría hacia adelante, ¿no? Ninguna ley es retroactiva. Ok, entonces sí se está tomando finalmente, si volviese a ser algún candidato lo que hizo Ollantaytamala y Nadine Heredia, eso tipificaría como delito sin necesariamente tener que ir a buscar el origen ilícito del lavado de activos. En la comisión que estoy presidiendo, nosotros estamos tratando de encontrar la vinculación que existió entre esta entrega de dinero y los hechos que se dieron después en la forma, o sea, digamos, como una coima ocurrieron de alguna manera. Esa es la hipótesis. Estamos buscando eso y mal haría yo, repito nuevamente, en mi condición de presidente de la comisión, en empezar a hacer una tipificación o adelantar una conclusión. Esto luego podría ser utilizado más adelante cuando se presente el informe. Pero eso es una hipótesis de trabajo. Yo partía de otra hipótesis, es decir, que la entrega de los 3 millones es correcta, es cierta y se puede corroborar. Ahí nuevamente nos presentamos ante la pregunta, ¿eso es delito o no? Más allá de que pudiese ser delito, si es que se confirme el origen ilícito. Como hipótesis nosotros también tenemos, si eso es delito o no es delito, le corresponde al titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, y esperamos que haga el trabajo que corresponde haciendo la tipificación correcta. En el caso de la investigación de carácter político que llevamos en el Congreso, lo que hay que buscar es esa vinculación con los hechos que venimos investigando. Una última, porque sobre este tema, porque después quiero cerrar con el tema de la interpelación a Martín Vizcarra, porque en una entrevista le preguntan a José Ugaz en La República, mira contra quiénes la encargan, dice la comisión del Congreso cree que ha ayudado en algo, le preguntan. El liderazgo es de la Fiscalía. En la comisión no se ve nada relevante, apenas discursos tribuneros y agresiones injustificadas. El Ministerio Público ha evidenciado que el Congreso no está preparado para investigar Lavallato, es decir, le revienta cohetes al Ministerio Público y finalmente cuestiona la labor del Congreso. No le voy a preguntar por exactamente lo que ha dicho, sino ¿usted está de acuerdo en que el Ministerio Público lidere, está satisfecha con el trabajo que está haciendo el Ministerio Público? Yo sí tengo que hacer una precisión con respecto al trabajo que hace el Congreso de la República. Es que el Congreso de la República y el Ministerio Público no tienen ni los mismos fines ni la misma naturaleza de investigación. El Ministerio Público es titular de la acción penal y obviamente investiga y sanciona o propone la sanción del delito. En el Congreso de la República hacemos una investigación de carácter político que busca sanciones también de carácter político. Buscamos infracción a la Constitución o la comisión de delitos en el ejercicio del cargo, ¿no? Y también imagino hacer nueva legislación en base a lo que van averiguando. Por supuesto, no solamente investiga esto, sino que además construye todo un marco normativo para, en este caso específico, poder tener un cuerpo normativo que no permita o que impida que la corrupción pues haga lo que ha hecho durante todo este tiempo, que encuentre formas de filtrarse. Lo que nosotros hemos visto es que a partir de una voluntad colusoria del más alto nivel se fue construyendo una maraña legal que permitió la corrupción y que permitió que empresas pasándose por encima de todo, ganaran los procesos, ¿no? Y que esto significara un perjuicio económico bastante grande para el Estado peruano y el socavamiento de sus instituciones. Pero, volviendo al tema de qué cosas el Congreso y qué cosas el Ministerio Público, son investigaciones que corren por cuerdas separadas y que son perfectamente complementarias. Quien asume, como en este caso, de que el Congreso no está haciendo o con calificaciones
inaceptables, desconoce realmente qué es lo que el reglamento del Congreso de la República, que tiene rango de ley, nos da. Correcto. Y nos exige hacer en una comisión investigadora. Pero a posteriori usted podría justamente acallar las críticas si es que sale todo este marco normativo en base a lo que han ido averiguando que ha sido el modus operandi. Me refiero a las empresas, por ejemplo, asociadas, a los estudios de abogados. Se acaba de destapar con Acurio Tito un poco cómo podría haber sido el modus operandi. Tenemos que ir también a buscar y hay que normar un marco legislativo justamente para evitar que los estudios de abogados han sido también intermediarios en el tema de la corrupción. Y con eso yo le quería preguntar. Estudios de abogados, árbitros, universidades, medios de comunicación, etcétera. Ok, ahora la pregunta es esa justamente. ¿Por qué, por ejemplo, no cambiar desde ya? ¿Usted cree? Porque me parece que hay un incentivo perverso. Es cierto que Odebrecht tiene que ser sancionada económicamente y los funcionarios que puedan pagar pena acá también tendrán que hacerlo penalmente. Pero al mismo tiempo es la única que por lo menos ha confesado. Ok, no ha confesado, sino que en otros lados los apretaron de manera tal que no les quedó otra que como estrategia venir a confesar acá. Pero, por ejemplo, hay otras empresas que no han confesado nada y la lógica dice que estaban involucradas. Me estoy refiriendo a Obrainsis, CGSA, Grañe Montero, Camet, etcétera. Y a esas, sin embargo, por estar en silencio y negarlo todo, parece más bien que las van a premiar. Eso puede hacer algo el Congreso. ¿Está elaborando algo? Sí, se ha presentado un proyecto de ley para modificar el decreto de urgencia 003-2017, que precisamente buscando teóricamente garantizar la cadena de pago, no garantiza la cadena de pago, pero sí garantiza que estas empresas puedan contratar con el Estado. Y hemos visto al presidente del Consejo de Ministros salir muy relajado él a decir que esas empresas no han declarado que sean culpables. Y hoy día también dice, ahora es que les tira una a ustedes justamente Pablo de la Flor, porque dice, bueno, es la ley. Yo no me siento cómodo trabajando con estas empresas, pero es la ley. La ley la pueden cambiar ustedes. Efectivamente, y la comisión que yo presido sacó un comunicado la semana que pasó, precisamente en un acuerdo de todos sus integrantes, de que teníamos que salir a rechazar este tipo de incentivo perverso que está dando el presidente del Consejo de Ministros a decir que no han declarado, y entonces sería un incentivo, como repito, perverso, porque no solamente quita la posibilidad de que éstas puedan colaborar en la búsqueda de la verdad y en la sanción de quienes han cometido actos de corrupción, sino que además las incentiva a negar su participación. Pero las frases no lo diga, muéstralo. ¿Cuándo lo va a mostrar con leyes? Que justamente el proyecto de ley claro, ya ingresó. Entonces para conversar sobre este proyecto de ley esta semana. Ese proyecto de ley yo lo he suscrito, ha sido presentado por la congresista Karina Beteta, que es miembro también de la comisión investigadora. Ya sé que el proyecto de ley tiene otros bemoles, pero la vamos a analizar próxima semana. Por supuesto que correcto. Sí. Congresista Bartra, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, regresamos. Carlos Tapia está con nosotros. Creo que vamos a tener también a Aníbal Quiroga para hablar sobre el habeas corpus. Volvemos.